La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Bien, ahora sí. Eso. ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Atrás. Sander, por allá, ¿escuchas bien? ¿Sí? ¿Bien? Eso, excelente. Gracias, mi hermano. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Ay, qué belleza que hoy el día está como un poquito más soleadito, ¿cierto? Gracias al Señor y qué bueno poder volvernos a encontrar, poder volver a cantar juntos, expresar de esa forma nuestra unidad y recordarnos unos a otros así que quien nos une es Cristo, que quien nos une es Cristo. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos para que tomemos un momento para orar, ¿sí? Tomemos un momento para orar, hermanos, para aquietar nuestro corazón, nuestra mente después de la recochita, ¿cierto? Y oremos. Pidámosle al Señor. ¿Cómo vienes hoy, hermano, a este lugar? ¿Cómo vienes hoy, querida hermana, a este lugar? Y quisiera animarte a pensar en eso porque quiero invitarte a que oremos, a que ores ahí, habla con tu Señor y justamente le expresemos eso al Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Esta semana en el tiempo de oración, en el Salmo 51, recordábamos porque tú amas la verdad en lo más íntimo. Esta tranquilidad y confianza que tenemos de ser lo que somos delante del Señor y de no ser algo que no somos, sino venir a Él, tal cual con nuestras fragilidades, nuestras debilidades, la realidad propia de nuestros pecados, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Ánimo, hermano, habla ahí con tu Señor. Hablemos ahí con nuestro Señor. Te adoramos, Señor, en este día. Porque sinceramente, Señor, eres lo más hermoso, Señor. Porque realmente tú eres Dios. Pues no hay nada ni nadie como tú. Y por eso, Señor, nos alegramos en ti y venimos a ti, tal cual como somos, Señor. Con la realidad propia de nuestros pecados, de nuestras debilidades, con las alegrías o tristezas que pudimos haber tenido esta semana, tal vez incluso saliendo esta mañana de casa. Así tal cual somos, Señor, es que estamos viviendo y experimentando este momento delante de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos tener esa libertad, recordando, Señor, que hay alguien que ya ha pagado por el precio de nuestros pecados. Sí, por la paga que nuestros pecados acarreaban. Y porque ahora somos vistos delante de ti por la obra de tu Hijo como los justos del Señor. Gracias, Señor. Bendícenos en este tiempo, Señor. Sí, Señor, tú sabes las realidades en las que cada uno de nosotros hemos venido hoy. Padre, por eso bendice a la iglesia, bendícenos. Alienta a quien necesita ser alentado, Señor. Fortalece a quien necesita, Señor, tu fortaleza.
Da claridad y sabiduría, Señor, a quien también así lo necesita para encarar diferentes asuntos del hogar o del trabajo, Señor. Bendícenos en este día, Señor. Bendícenos con tu palabra. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, disipe toda obra del mal, pues no desconocemos las maquinaciones del enemigo, Señor. Por eso bendícenos en este día. Sí, Señor, así te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie de predicaciones con base en la carta a los Romanos. Ahí está el pastelito. La justicia de Dios impartida en el Evangelio. Nuestra serie de exposiciones con base en la carta a los Romanos. Y muy bien, hermanos, hace 8 días observábamos en el capítulo 1, versículos 8 al 15, el anhelo y el deseo de Pablo por visitar Roma, ¿no? Veíamos como un anhelo por la iglesia centrado en el Evangelio. Y como él lo expresó al final, ¿su qué? ¿Alguien recuerda eso que Pablo estaba diciendo que estaba qué? Ansioso por predicar el Evangelio. Ansioso por predicar el Evangelio. Y vamos a ver a continuación, hermanos, lo que algunos han considerado como la tesis de la carta a los romanos, o como una breve definición de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ¿por qué Pablo desea presentar esta tesis del Evangelio? ¿Qué es lo que los romanos deberían saber, o deberían creer, o deberían vivir? Y quiero invitarlos entonces, hermanos, para que vayamos ahí, a la carta a los Romanos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo 16 y el versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué belleza la palabra del Señor, hermanos. Muy bien, porque no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a ver entonces por qué es que Pablo pues no se avergüenza del Evangelio. Y de entrada vemos una declaración que hace Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que puntualmente Pablo dice ahí en el versículo 16, hermanos? Porque no me avergüenzo. No me avergüenzo. Bueno, estudiando un poquito ahí como de la gramática y todo este texto, hermanos, Pablo está utilizando aquí una figura retórica que se llama un litote. Yo no sabía que eso existía, un litote, vea. Y según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una figura retórica que consiste en dar a entender más de lo que se expresa, negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. ¿Cómo les suena eso, hermanos? Como a trabalenguas, ¿sí o no? Bueno, mis hermanos, en un ejemplo, esto es algo así como cuando alguien dice, no está mal el almuerzo. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué? No, dice, no está mal el almuerzo. Entonces lo que está queriendo decir es que está bueno, el almuerzo está bueno, o de pronto está muy bueno el almuerzo. Recuerde, es una figura gramatical, un litote. Está haciendo uso de una negación. Hermanos, así que Pablo podría haber dicho, me siento orgulloso del Evangelio, o me alegro, o me glorío mucho en el Evangelio. Pero expresa lo que quiere decir del Evangelio señalando que no se avergüenza del Evangelio. Que no se avergüenza del Evangelio. Tal vez en Roma podría haber cristianos que se avergonzaban del Evangelio, ¿no? Tal vez como podría suceder hoy en día. ¿Usted qué dice? ¿Será que hoy en día siguen habiendo cristianos que se pueden avergonzar del Evangelio? Sí, cierto. Pensemos, hermano, en el contexto de la iglesia allá en Roma, ¿no? Roma, la ciudad imperial,
la ciudad más importante del imperio de aquellos días. Como algunos la llamaban, la señora del mundo, donde acudía gente de todas partes, gente culta, filósofos, gente poderosa, gente adinerada. Bueno, ¿por qué no decirlo? En algún sentido, una ciudad en algo parecida a nuestra ciudad, la segunda ciudad más importante del país. Y Pablo dice, no me avergüenzo. Y está haciendo uso de esta frase, de esta oración, no me avergüenzo, 5 veces en sus cartas. 2 veces hace uso de ella en Romanos y 3 veces en las cartas a Timoteo. Por ejemplo, a Timoteo le dice, en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Todo parece que indicar que pues Timoteo también fue presa de esa vergüenza, también pudo haber experimentado vergüenza a causa del Evangelio y a causa de Pablo, porque mire que le dice, ni del Evangelio ni de mí, no te avergüences de mí tampoco. Pero bueno, también usa este término Pablo en la segunda carta a Timoteo para expresar un elogio a Onesíforo, porque dice, Onesíforo no se avergonzó de mí, sino que Pablo cuando estaba encarcelado en Roma, Onesíforo lo buscó, lo encontró y dice el texto, 2 Timoteo 2:16, dice que muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Vea, para elogiar también a Onesíforo, no se avergonzó de mí. Bueno, muchos podrían haber sabido de Pablo, ¿no? En la ciudad. Ay, Pablo estaba en la ciudad. Ay, no, pero no, mejor hagámonos los locos, no sabemos de Pablo. Tal vez se avergonzaban de Pablo, ¿sí? Y por ende del evangelio mismo que él predicaba. Y Pablo, hermanos, introduce esta porción señalando que no se avergüenza del evangelio para ayudar a la iglesia en Roma y fortalecerlos y de alguna manera animarlos a que tampoco se avergüencen del evangelio. Bueno, y uno podría pensar, ¿no, hermanos? Pero bueno, ¿por qué alguien, y estamos hablando de un cristiano, de un creyente, ¿cierto? No de un incrédulo. ¿Por qué un cristiano se avergonzaría del evangelio? ¿Usted qué cree, hermanos? ¿Por qué alguien se avergonzaría del evangelio? A ver, un momento ahí para pensar, a ver, ¿por qué? Temor. No armonizamos con la cultura en general, entonces de pronto podemos experimentar rechazo y, ay, no, mejor que, ¿cierto? ¿Ah? Sí, locos, ajá. Y claro que sí, Luz Dari, claro. Hermanos, el mensaje mismo del evangelio es una locura para el mundo. Esto lo dice la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Primera de Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo o ofensa, algo así como una ofensa para los judíos, dice, pero necedad o locura o una tontería para los gentiles. Y dígame, hermano, muchas veces esa no es la perspectiva que la gente, el incrédulo, tiene del evangelio. ¿Usted es creyente? Hermano, pero es como para la época medieval, hermano. Usted es que no estudia. Como algo aburrido, como algo tonto. ¿Cierto? De por sí, hermanos, el mundo ridiculiza el evangelio. No sé si eso te ha pasado en algún momento a ti como tal, puntualmente. Tal vez alguien te haya ridiculizado por el evangelio, o tal vez haya hecho alguna clase de sarcasmo o de burla a causa de tu fe. ¿Te ha pasado? Pero bueno, hermanos, ¿por qué el mundo ridiculiza el evangelio? Hermanos, el mundo ridiculiza el evangelio y según el doctor Martin Lloyd-Jones, quien, hermanos, fue un hermano piadoso que tardó más de 10 años, como 15 años estudiando la carta a los romanos y exponiendo la carta a los romanos. El mundo ridiculiza el evangelio, dice el doctor Martin Lloyd-Jones,
por el mensaje mismo del Evangelio. Porque, hermanos, el mensaje del Evangelio trata acerca de ¿quién? ¿Y quién era Cristo? ¿Cómo nació Cristo? En medio de un establo maloliente, en medio de animales, criado en una aldea casi que sin importancia, y aparte de eso murió en una cruz, como morían los peores criminales de esa época. Abofeteado, humillado, sometido a puños, a golpes. E imagínate, hermano, ahí está Pablo con el mensaje del Evangelio. Y hermanos, mira, ¿sabes qué? Te quiero predicar acerca de Jesús, quien es poderoso para salvar. ¿Poderoso? Poderoso Roma, que lo crucificamos. ¿Pero me vas a decir que ese hombre es poderoso? ¿Cómo que no se pudo bajar de esa cruz? Ay, mira, quiero presentarte el mensaje del Evangelio acerca de un hombre que es de inmensa sabiduría. ¿Sabio? ¿Cuál sabio? Sabios nosotros los romanos. La señora del mundo, nuestra cultura. Aquí tenemos las artes, la filosofía. Somos el culto al saber. ¿Y usted me dice que crea en Jesús? Eso tal vez era lo que decían los gentiles. Ridiculizaban el Evangelio. Pero bueno, hermanos, recordemos que en medio de la iglesia en Roma habían dos grupos, ¿no? Que eran ¿quiénes? Los gentiles, que digamos eran aquellos que no eran considerados el pueblo de Dios, pero también estaban ¿quiénes? Los judíos, que ellos sí, no, muy estrictos en cumplir la ley de Dios. No. Nosotros sí somos muy juiciositos en cumplir la ley, el mensaje del Evangelio. Y de por sí, hermanos, este mensaje también era ofensivo para ellos. El mensaje del Evangelio, hermanos, es ofensivo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eduardo, ¿dónde estará por ahí leyendo? ¿Qué estará leyendo? Hermanos, el mensaje del Evangelio es ofensivo porque los estaba poniendo a ellos en el mismo lugar que los gentiles. El Evangelio ofende, hermanos. ¿Por qué, hermanos, el Evangelio es ofensivo? No sé si algo de eso tal vez tú has experimentado cuando lees la palabra, cuando te expones a la palabra. Y de alguna manera que tal vez tú y yo no entendemos, la palabra como que nos desnuda, hermanos, y nos muestra lo incapaces que somos de agradar al Señor. Nos muestra nuestra realidad como pecadores y las diversas formas en que ofendemos a Dios. Mira, mi hermano, ¿sabes qué? No sé cuántos de ustedes estuvieron alguna vez en el rebaño que se titulaba Una vida centrada en el Evangelio. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, hermano, ¿recuerdas ese gráfico que aparecía allí? Que cuando nosotros llegamos al Señor y el Señor nos da vida nueva, tenemos conciencia de nuestro pecado. Pero a medida que avanzamos en la fe cristiana, nuestra conciencia de pecado cada vez va creciendo. No es que seamos más pecadores, no, sino que somos más conscientes de las diversas formas en que ofendemos al Señor, en que pecamos contra nuestro Dios. Hermano, el Evangelio es ofensivo porque te dice que eres incapaz de salvarte a ti mismo por tus propios medios. Y seámonos sinceros, hermanos. Eso es agradable. Ay, hermano, yo no sé, tal vez cuándo fue la última vez que a ti alguien te dijo que tú eras incapaz de hacer algo. ¿Cómo te sentiste? Eso es algo ofensivo, ¿verdad? Si tal vez tú eres un profesor de matemáticas y te dicen, mire, le voy a poner un ejercicio y le digo, usted va a ser incapaz de resolver ese problema. Eso ofende, ¿sí o no? Bueno, algo así es lo que te dice el Evangelio. Que por tus propias obras, que por tu propia conducta moral jamás vas a ser capaz de ganarte la salvación por tus propios medios. Y hermanos, eso ofende. El Evangelio es ofensivo cuando te dice que tu salvación es gratuita y que es por gracia y que es inmerecida. No la mereces y ninguno de nosotros la merece, hermanos. ¿O sí, hermanos? Ay, no, hermanos. Justamente eso, es por gracia. En medio de una cultura que promueve los méritos, ¿no?
Bueno, hacer méritos para escalar en el trabajo, acumular puntos para ascender. Pero no sucede así en el Evangelio, hermanos. Y no puede ser así porque es que justamente es por gracia. No mereces ser salvo, no merezco ser salvo, pero por la gracia de Dios lo eres, hermano. Hermano, el Evangelio era ofensivo para los judíos porque los estaba poniendo en el mismo nivel que los gentiles, ¿no? Es ofensivo porque te dice, mira, aunque tú seas la persona moral y éticamente más correcta, necesitas tanto el Evangelio como el peor inmoral y tramposo de los hombres. Ambos están al mismo nivel, ambos están totalmente perdidos y necesitan a Cristo. Y hermanos, imagínense los judíos y escuchan eso de Pablo. ¡Qué ofensa! El Evangelio es ofensivo, hermano, porque nos dice que somos pecadores, hermanos. De tal manera, a tal punto, que incluso nuestras buenas obras, hermanos, están permeadas por nuestro pecado. Es decir, hermanos, que hay una maldad tal en nuestros corazones que solo la muerte de Jesús podía salvarnos. Solo Jesús. Solo su sangre podía cubrir o borrar nuestros pecados, tus pecados. Pero bueno, así que ahora Pablo va a entrar entonces a señalar algunas razones por las cuales él no se avergüenza del Evangelio. Y de entrada podemos decir que ya en la palabra Evangelio hay una razón para no avergonzarse de él. ¿Alguien recuerda qué habíamos, o a la luz de este primer capítulo de Romanos, qué habíamos visto que qué es el Evangelio? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, poder de Dios, y por allá en los primeros versículos, ¿qué es el Evangelio de Dios, no? Es la buena noticia de Dios, es de Él. Pero también veíamos que era ¿qué? Que se trata acerca de su Hijo, y que en sí mismo es una buena noticia. No son simplemente buenos consejos como para, mira, pórtate bien, haz bien las cuentas, maneja bien tus finanzas. No, sino que es una buena noticia de parte de Dios. ¿Sí? El Evangelio es de Cristo, es la buena noticia de Cristo. Tal vez algunas personas podrían decir, bueno, yo no me avergüenzo del Evangelio porque me ha hecho una persona como más decente. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque ahora me ha hecho una persona como más correcta en los negocios. O yo no me avergüenzo del Evangelio porque me hizo dejar las apuestas. Pero hermanos, aunque algunas de estas cosas en sí mismas pueden suceder gracias al Evangelio, hermano, no son las razones adecuadas para no avergonzarse por el Evangelio. ¿Se da cuenta de en qué están centradas esas cosas? En uno, en el hombre. No me avergüenzo del Evangelio porque es que yo me hizo mejor así y ahora hago esto y ahora hago esto. Pero Dios no aparece por ahí. No aparece Cristo por ahí. Así que vamos a ver algunas razones, hermanos, por las cuales Pablo no se avergüenza del Evangelio. Por ejemplo, la primera que él nombra ahí es ¿por qué, hermanos? Porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios, hermanos. Hermanos, debemos recordarnos, hermanos, el Evangelio, hermanos, no es el poder de tus oraciones. El Evangelio, hermano, no es el poder de pronto de nuestras declaraciones. Uy, no, este año mejor dicho. No, hermanos, el poder del Evangelio no es el poder de una serie de prácticas o de disciplinas espirituales. Y yo con esto no estoy diciendo que pues si tú tienes el hábito de orar, meditar en la palabra, no lo hagas. No, ánimo, hermano, sigue cultivando eso. Pero el Evangelio no es el poder de ese tipo de disciplinas. Y hay que decirlo también, hermanos, el Evangelio no es el poder de un pastor o de una iglesia. El Evangelio, hermano, no son solo como datos históricos, como que por allá en el 500 y en el año tal después de Cristo. No son solamente datos históricos, sino que es el poder de Dios. Y justamente Pablo ya nos ha permitido ver en
en este capítulo y bueno, y a lo largo de la carta también, ¿qué es eso del poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? Hermanos, a la luz del capítulo 1, en el versículo 4, vimos que Jesús fue declarado Hijo de Dios, ¿cómo? Con un acto de poder, resucitándolo dentro de los muertos. Y hermanos, resucitar a alguien de la muerte, oiga hermano, yo le digo una cosa, eso hay que ser muy poderoso. Eso hay que ser muy poderoso para hacer algo así, ¿cierto? O en el capítulo 1, versículo 20, donde habla acerca de su eterno poder. No es como que de un momento a otro Dios existe y como que ¡plup!, por aquí salió su poder, no, sino que su poder es eterno. Su poder es eterno. En el capítulo 15, versículo 13, hablando a la iglesia, Pablo dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Y en la primera carta a los Corintios, también escrita por Pablo en el capítulo 1, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Poder de Dios. Puede ser que el mensaje del Evangelio para otros sea algo tonto, ridículo, pero para aquellos que son salvos es el poder de Dios. Así que hermanos, el poder de Dios aparece en relación a su pueblo, ¿sí? Para darle esperanza. Y dime hermano, ¿no es eso lo que el Señor ha hecho contigo? Darnos esperanza, hermanos. Aparece y hace referencia a que Él resucitó a su Hijo con un acto de poder. Que el poder de Dios es algo eterno. Para recordar que el mensaje de la cruz es para los que son salvos por el poder de Dios. Y así entonces recordarnos que Cristo mismo es el poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Hermanos, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cómo fue que el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? Con actos de poder. De poder. Incluso hablando de Faraón dice, porque yo te he levantado para demostrar mi poder en ti. En Colosenses 2, el poder de Dios que levantó de los muertos a su Hijo. En Filipenses 3:10, el poder de su resurrección. Hermanos, y en relación al Evangelio, el poder de Dios es algo que ejecuta algo en el hombre. En el Hijo lo resucita. Y esta es nuestra esperanza, que así también que Él nos va a resucitar a nosotros con su poder. En otros, por ejemplo, los fortalece por el poder de su Espíritu, los libera de la esclavitud. Y en nuestro pasaje de estudio, ¿qué dice? Que este es el poder de Dios que ¿qué? Que salva para salvación. Para salvación. Y esta es una razón más por la cual Pablo no se avergüenza del Evangelio. Porque es poder para salvación. Para salvación de todo el que cree. Pero bueno, deberíamos de entrada pensar, hermanos, ¿qué no es la salvación? ¿Qué no es la salvación? Hermanos, si debemos decir que la salvación no es un estado como que bueno, ya no habrá problemas ni dificultades. Yo te hago una pregunta, ¿en alguna ocasión has escuchado la predicación del Evangelio en esos términos? Como que no, mira, ven a Jesús y Él va a resolver todos tus problemas, sí, casa, carro, beca. Hermanos, ese no es el mensaje, ese no es la salvación de la cual el Señor habla en su palabra. Hermanos, pero también debemos decir que la salvación tampoco es como una especie de cheque en blanco, como que mira, pídele a Dios lo que quieras, hágale, puedes pedir lo que quieras. No, hermanos, eso no es la salvación. Pero entonces, hermanos, ¿qué sí es la salvación? Y para ello, hermanos, debemos recordar los efectos que tuvo la desobediencia de Adán y Eva allí en el Edén. ¿Lo recuerdas? ¿Alguien recuerda qué produjo la desobediencia de Adán y Eva en el huerto de Edén? A ver. Muerte, separación de Dios. Los sacaron del paraíso, sí.
Sufrimiento, sí, ajá. Diversas consecuencias, buenas o malas, todas nefastas, ¿cierto? Los efectos propios que trajo, a la humanidad el pecado. A partir de allí entró la muerte. Hermanos, nosotros no fuimos creados para morir, sino para vivir. Como en algunas ocasiones lo hemos recordado, de allí que la muerte justamente no sea tan dolorosa. No hemos sido creados para morir. Pero también a partir de allí entró la condenación. La ira de Dios a causa de tus pecados y de los míos. Ay, hermano, yo debo recordarte que sí, que Dios se aira. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé que tal vez para algunos esto puede ser ya conocido, pero tal vez para otros no. Dios experimenta ira. Y dado que es una ira de Dios, es una ira que es perfecta, que es justa, pues es una expresión también de lo que Él es. Su ira nunca va a ser tal vez, ay hermanos, lejos de pensar que la ira del Señor es como la nuestra. A veces nosotros nos airamos hasta por cosas que... Pero no así la ira de Dios, hermanos, porque es una expresión de su carácter. Es una expresión, es una ira santa, es una ira justa, es una ira perfecta. Es la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Eso causó la separación de Dios, la culpa. Qué desagradable es la culpa, hermanos. ¿Verdad? ¿La has experimentado? Ay, hermano, yo también. Ay, hermanos. Pero entonces, ¿qué sí es la salvación? Y brevemente en algunos pasajes de la Escritura miremos qué sí es la salvación. Por ejemplo, en Mateo 1:21, cuando se hablaba del nacimiento de Jesús, y dice que le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. En Hechos 13:39 dice que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Vea, justificado, salvación, ¿qué tendrá que ver justificado con salvación? Pero ya justamente Pablo nos lo irá explicando también. O Colosenses 1:20, donde dice que por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo mismo. Hermanos, estábamos en guerra con Dios, pero Él nos ha reconciliado. Y dice el texto, y habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Esto también es la salvación, paz para con Dios. Ya no estás en guerra, ya no estamos en guerra. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Salvación. Ay, hermanos, ahora bien, a la luz de Romanos, hermanos, ¿de qué nos salva el Señor con su poder? Como lo vamos a ver justamente ahí, después del versículo 18 en adelante. Nos salva de la ira de Dios. Hermano, tú puedes alcanzar a imaginar lo que es que Jesús te haya salvado de la ira de Dios. Tal vez justamente el sacrificio de Cristo en alguna medida nos permite ver eso. Sobre Él recayó el peso de nuestros pecados, la ira de Dios, la ira de Dios. El Señor nos salva a la luz de el versículo 18 en adelante, de la impiedad e injusticia de los hombres, pero no de la de los otros, no, de la que en nosotros mismos se hubiese podido levantar si el Señor no nos hubiera salvado, de haber sido personas de quienes se diría impío o injusto. De eso te ha salvado el Señor. En el versículo 19, te ha salvado de desconocer a Dios. Versículo 21, te ha salvado de deshonrar a Dios, de que hubieses vivido una vida simplemente deshonrando a Dios, de que nos hubiéramos envanecido en nuestros razonamientos.
de como lo dice en el versículo 21, de que hubiéramos tenido un corazón necio y entenebrecido. Nos ha salvado de la idolatría, esa que justamente habla ahí en el versículo 21. Amar, desear las cosas creadas más que al Creador. Esa es la descripción que tú verás ahí en los versículos 18 en adelante, de cómo el hombre ha ignorado a Dios. Hermano, hermana, el Evangelio nos salva. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. No es simplemente un estilo de vida más, ¿sí? Como que bueno, el cristianismo, pero bueno, no, ya me cansé, de pronto voy a experimentar ahora con el naturalismo y de pronto con el neoliberalismo, en fin, quién sabe cuántos más ismos. No, el cristianismo no es un ismo más, es el poder de Dios para salvar. No es como un estilo de vida en el que tal vez de pronto vivimos 5 años, 20 años, 7 años. No, es el poder de Dios que nos salva del pecado y de la muerte y de la condenación eterna, que nos salva de no vivir una vida ante Él y que justamente ahora nos permite estar viviendo nuestra vida delante del rostro del Señor, delante del rostro del Señor. Ya veremos más adelante de qué se trata eso. El Evangelio nos salva, hermanos. Es el poder de Dios para salvar pecadores. En una forma muy resumida. Pero bueno, ¿a quiénes salva? Es el poder de Dios para salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todo el que cree. A todo el que cree. A todo el que cree. Y podríamos también pensar por un momento, hermanos, ¿qué no es creer? ¿Qué no es creer? Hay mucha gente que dice que cree en Dios, ¿no? ¿Te la has encontrado? ¿Has compartido con ellos? Que incluso de pronto te pueden dar muchos datos acerca de Dios. Ay, no, sí, Dios, no, sí, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Incluso muchas personas que podrían recitarte algunas doctrinas importantes de la fe. Ay, no, y sí, yo creo que Dios existe. Sí. Bueno, hermanos, debemos decir lo que no es creer. Creer, hermanos, no se trata de saber que Él existe, como un mero conocimiento, ¿sí? O como una mera información que está en la mente. Yo sé esto de Dios. Santiago 2:19 dice lo siguiente, hermanos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oiga, vea, un demonio cree, ¿cómo así? Allí. Incluso los demonios creen que hay un solo Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 33, cuando un hombre poseído por un espíritu inmundo vio que estaba ahí Jesús, se dirige a él y le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y le dice, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Vea. Un demonio, un espíritu inmundo. Así que, hermanos, saber cosas acerca de Dios, creer que Dios es uno, no implica necesariamente creer en Dios. Así que, ¿a qué se refiere esta palabra creer? A la luz de Romanos, en el capítulo 3, por ejemplo, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Hace una breve descripción de lo que es creer en el capítulo 3 y en el capítulo 4 da un particular refiriéndose a Abraham. Y dice en el capítulo 4 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y de allí ya empezamos a ver cómo esa relación entre creer y justicia, ¿no? Creer y justicia. También dice que al que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Más adelante en el versículo 24, creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. A estos se les contará su fe como justicia. Cristo, hermanos, es justicia para aquel que cree.
Hermanos, y en el versículo 17, aquí de nuestro texto que estamos estudiando, 3 veces aparece la palabra fe. ¿La puedes ver ahí en el texto? 3 veces aparece la palabra fe. Y etimológicamente, esta palabra comparte la misma raíz con la palabra creer. Así que, hermanos, creer se trata de confiar, de depositar la confianza en alguien. Y a la luz del Evangelio es confiar ¿en quién? En el Hijo, en Jesús. Así que la salvación, hermanos, es para todo aquel que cree en Jesús, que pone su confianza en Jesús. Esto es algo que no puede hacer un demonio, ¿o sí? ¿Confiar en Jesús? No. Tal vez tenga información acerca de Jesús, sepa que Él es el Hijo de Dios, pero no puede confiar en Jesús. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y justamente esto es lo que Pablo les dice a los hermanos de la iglesia en Roma, tanto judíos primeramente como gentiles. Mírenlo ahí en el texto, hermanos, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Necesitan depositar su confianza en Jesús, creer en Él, confiar en Él, confiar que Él es suficiente para salvarlos. Así como tú y yo, hermanos, hoy estamos llamados a creer en Jesús y solo en Él. Y depositar plena y totalmente nuestra confianza en Jesús y que Él es suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Hermanos, no hay nadie que sea lo demasiado pecador como para no poder ser salvado. Hay esperanza tanto para la persona más mala como para la persona más correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque a la luz del Evangelio nos muestra que ambos están perdidos. Nos muestra que ambos son pecadores. Justamente como lo dice Romanos en el capítulo 3. No hay justo ni aun qué, uno, ni siquiera uno. Y mira la doble negación que hace el texto ahí en Romanos 3. No y ni. Para enfatizar que ni siquiera uno. No hay ni siquiera un justo. No hay nadie que busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ay, hermanos, esta es la belleza, la gloria del Evangelio, en el que hay esperanza, tanto para la persona más desesperada como para la persona más cuerda. Donde hay esperanza tanto para la persona más violenta como para la persona más amable y respetable. ¿Por qué? Porque ambos están perdidos, ambos están muertos en sus delitos y pecados. Ambos necesitan ser salvados, depositar su confianza en Jesús. De allí, hermanos, que el Evangelio pues sea el poder de Dios para salvar a cualquiera de estos dos pecadores. La sangre de Cristo borra, cubre todo tipo de pecado y a cualquier pecador. Pero bueno, no es solamente que el Señor perdona sus pecados, sino que también nos hace nuevas criaturas, ¿no? Esa es otra razón por la cual vemos que Pablo no se avergüenza del Evangelio. Miremosla ahí en el texto, hermanos. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. Dejémoslo hasta ahí. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Te gusta la justicia, hermanos? ¿Sí? ¿Te gusta cuando hay justicia? Ay, hermano. Hermanos, respecto a la justicia de Dios, Martín Lutero, en la época de la Reforma, señaló que este es el punto, ¿cuál? La sola fe, ¿lo recuerdan las 5 solas? La sola fe era el artículo por el cual la iglesia o se sostiene o se cae. Y esta fue la doctrina fundamental, hermanos, de la Reforma protestante, por la sola fe. Pero bueno, brevemente, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios?
Y debemos decir, hermanos, que es tanto un atributo de Dios como un don de Dios, algo que Dios da. Podemos decir que es algo que le pertenece a Dios, la justicia de Dios, y que a la vez es algo que también viene de Él, que Él otorga a sus hijos. Hace referencia al carácter justo y correcto de Dios. Y a la luz de lo que vemos en este texto, hermanos, es que hay una relación entre la salvación y justicia. ¿Sí lo has podido ver? En el versículo 16, salvación. En el versículo 17 habla del evangelio como justicia. Justicia. Y brevemente miremos esto en algunos pasajes, por ejemplo, como el Salmo 71:2. Dice, líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. En Isaías capítulo 46, yo acerco mi justicia, no está lejos, dice el Señor, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y para Israel será mi gloria. Y también recordemos brevemente algunos versículos de los que Víctor leyó esta mañana en el tiempo de alabanza. En Isaías capítulo 51 dice, y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación. Más adelante, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. Y más adelante en el versículo 8, pero mi justicia durará para siempre y mi salvación por todas las generaciones. Así que, hermanos, vemos que hay una estrecha relación entre la salvación de Dios y la justicia de Dios. Son dos cosas que están juntas. Hermanos, ¿cómo es posible? Si Dios es justo, ¿cómo es posible que un pecador como tú y como yo, hermanos, estemos delante de la presencia del Señor? Podamos disfrutar de Él. Hermanos, es justamente a esto que ha venido Cristo, a hacernos justos delante de Dios, a hacernos aceptables delante de Dios, a facultarnos para estar en la presencia de Dios. A eso ha venido Cristo, a darte su justicia. Ay, hermanos, éramos culpables. Esta es la belleza del Evangelio. Hermanos, mira, vamos a ponerlo de esta forma muy gráfica. ¿Qué tal si tú por un momento, aquí en un dibujo, intentas ahí ilustrar, dibujar tus pecados? ¿Cómo se verían ahí tus pecados? Tal vez algo muy enmarañado, horrible, asqueroso. Y lo que hace Cristo, hermanos, justamente como lo dice el Evangelio, es que si nuestros pecados llegasen a ser rojos como el carmesí, ¿qué hace Él? Él los volverá blancos como la lana. Aquí en otro dibujo entonces pinta ahí ese blanco. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. Borra tus pecados, cubre tus pecados. Su sangre hace eso. Pero hermanos, la belleza del Evangelio, hermanos, es que nosotros éramos culpables de pecado. Pero el Señor no solamente nos deja aquí en este cuadro, como blanco, como en una especie de neutro. No, sino que ahora Cristo viene y para nosotros poder disfrutar de la presencia de un Dios que es justo, Cristo entonces viene a darnos su justicia. Su vida justa ahora se cuenta a tu favor. La justicia de Cristo ahora se te imputa a ti, te es contada a ti. Y de esa forma un pecador como tú y como yo podemos estar delante de la presencia del Señor. Porque Cristo vino a darnos, a poner en nuestra cuenta su justicia, a hacernos justos. Esa es la forma en la que tú y yo y todo creyente es llamado, justo. Qué calificativo tan inmerecido, ¿no? Que tú y yo podamos ser llamados justos. Ay, pero es que esto es por la fe, hermanos. Esta es la belleza del Evangelio, hermanos. Esta es la belleza del Evangelio. Esta es la belleza de la cual disfrutan los hijos del Señor, la justicia de Cristo, que se les revela por fe y de esta manera se les faculta para estar en
y ante la presencia del Señor. Y de esta forma la palabra se cumple cuando justamente en Romanos, capítulo 3, hermanos, dice que todos son justificados gratuitamente. Gratuitamente. ¿O no, hermanos? O tal vez alguno de nosotros tuvo como que, bueno, Señor, para que me hagas justo, pues mira. Ay, no, hermanos. No, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. O Isaías 53:11 dice, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Qué belleza lo que hace Jesús, hermanos. Así que, hermanos, Jesús satisfizo las demandas de la ley de una forma completa, perfecta, absoluta. Y Dios nos imputa la justicia de su Hijo, es decir, nos las cuenta ahora a nuestro favor. Y eso se nos revela, se nos es dado a conocer por la fe, por la fe. Hermanos, qué belleza lo que Jesús hace con personas como tú y como yo. ¿No te parece? Darte su justicia, cumplir por ti y por mí lo que éramos incapaces de cumplir. Pero bueno, finalmente Pablo nos da una razón más del por qué no se avergüenza del Evangelio. Y ahí lo vemos justamente, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿qué? Por fe, por fe. No es que la fe, hermanos, sea la condición para que tú seas declarado justo, ¿sí? Como que si no tienes fe, entonces no eres justificado. Porque entonces la fe en sí misma, debemos decir que la fe en sí misma no es nuestra justicia. No, hermano, la fe es el instrumento o el canal por el que recibimos la justicia de Cristo. No es nuestra fe la que nos justifica, sino la justicia de Cristo. Cristo mismo nos justifica y nada más. De no ser así, hermanos, de pronto podríamos estar gloriándonos de nuestra fe, ¿no? Ay, yo tengo fe. No, y mi fe es lo que ha hecho que yo pueda ser llamado justo. Oiga, si quiere, un día esto le comparto de mi fe. No, hermanos, la fe es simplemente el instrumento o el canal. Pero quien nos justifica es Cristo, Cristo mismo. De ahí, hermanos, que nuestra gloria, nuestra alegría, nuestra seguridad sea Cristo, no nuestra fe. Cristo, Cristo. Pero bueno, ahora bien, el texto dice que la justicia de Dios se revela ¿qué? Por fe y para fe. Bueno, algunas traducciones han puesto esto como es por fe de principio a fin. Es decir, hermanos, que esa justicia siempre será por fe. No es como que, bueno, Jesús ya vino y te hizo justo, y ahora verá usted qué le toca hacer para mantener esa justicia. No, es de fe, es por fe de principio a fin. Te es otorgada esa justicia de principio a fin en la persona de Cristo. Es decir, hermanos, que esa justicia de Dios fue, es y será solo por la fe en Jesús. Solo por la fe en Jesús. No es como que, uy, bueno, este año tengo ganas de ser como más justo. A ver qué tengo que hacer para ser más justo. No, es por fe de principio a fin. ¿Sí? Y Pablo finaliza esta sección, hermanos, citando a Habacuc capítulo 2, versículo 4, justamente como lo dice el texto, ¿no? Como está escrito. Bueno, ¿y en dónde estaba escrito eso? Justamente en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. En la época de Habacuc, hermanos, los israelitas estaban bajo el yugo del cautiverio de los caldeos. Y justamente, hermanos, trae a colación esta porción
Porque aquellos que son declarados justos, sin importar las circunstancias que tanto los israelitas de esa época o en cualquier otra época de la historia puedan enfrentar los hijos de Dios, el que es declarado justo vivirá por la fe. Es decir, su vida entera es una vida de fe. Le pertenece a Dios. Si ha sido declarado justo, es porque le pertenece a Dios. Y justamente como lo dirá Pablo más adelante en el capítulo 8 de Romanos, nada lo podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, hermanos. Es una vida de fe de principio a fin. Hermanos, ¿cómo vamos hasta ahí? Y es hasta ahí porque ya no hay más texto, ¿cierto? Hermano, yo quisiera dejarte unas preguntas para que tú puedas estar reflexionando en ellas a lo largo tanto de este día como de esta semana, hermanos. Y es, hermano, ¿hay alguna situación en la que te has sentido avergonzado por el Evangelio? Bueno, tal vez la respuesta más rápida podría ser sí o no. Pero sabes, hermano, la buena noticia es que si te has avergonzado a causa del Evangelio, hay esperanza para ti. El poder de Dios es tan grande que también puede perdonarte ese pecado. Pero, hermano, si hay alguna situación en la que te sientes avergonzado por el Evangelio, ¿cómo, hermano, a la luz de estas razones que Pablo nos ha dado, pueden llegar a ser tu ánimo para justamente vivir el Evangelio y compartir el Evangelio? ¿Cómo alguna de estas razones puede llegar a ser tu ánimo, tu alegría en el Evangelio? Ay, Señor, tu Evangelio es poder de Dios para salvarme. Yo no me podía salvar, pero tú me has salvado. Ay, Señor, tu justicia. Ay, yo soy un pecador, pero ya la justicia de Cristo se cuenta a mi favor. Y me siento alegre de eso y orgulloso de eso, Señor. Y esa es mi seguridad. Cristo, Cristo, Cristo. Pero hermano, también quisiera animarte a pensar cuál de estas razones que nos ha dado Pablo para no avergonzarnos del Evangelio, ¿qué tal si brevemente las recordamos, no? Una de ellas es el Evangelio mismo. Es una buena noticia, ¿no? Pero también nos dice que es el poder de Dios. Que no se avergüenza porque es poder de Dios. Que no se avergüenza porque es para salvación. Que no se avergüenza porque en el Evangelio se revela la justicia. Justicia. Acuérdate del gráfico, ¿no? Pecados los hace blancos, pero ahora se te es declarado justo. Eras culpable, pero ahora te dice que eres justo. O también que no se avergüenza porque es por fe y para fe. Hermano, ¿en cuál de estas razones, hermano, tal vez tú necesitas afianzarte y afirmarte más? Tal vez en la que es el poder de Dios, porque tal vez de pronto has visto el Evangelio como algo más bien como frágil, como algo como ridículo, como un pasatiempo, y necesitas pensar, Señor, tu Evangelio es poder de Dios. O tal vez necesitas recordarte a ti mismo, el Evangelio es ese poder de Dios para salvar, porque tal vez estás luchando conmigo mismo a ver, uy, ¿yo cómo me salvo? Ay, Señor, no, pero tu Evangelio me salva de mis pecados, me rescata. O tal vez esta verdad del Evangelio, que en la persona de Cristo tú eres visto como alguien justo, hermanos. Cuando ves tu propia vida, tus propias debilidades, flaquezas, ay, de repente, hermanos, uno empieza a ver yo qué tengo que hacer y recordarte a ti mismo, Cristo es mi justicia. Cristo cumplió por mí lo que yo era incapaz de cumplir.
O tal vez de pronto la verdad que necesitas recordarte es que es por fe. Porque de pronto estás luchando como que a ver yo qué tengo que hacer para ser visto como alguien justo y como correcto y como, que sí le cumplo a Dios. Pero debes recordarte, Señor, esta justicia es por fe de principio a fin, hasta el fin de mis días, Señor. Y quiero invitarte ahí, hermano. Tomemos un momento para orar. No te distraigas, hermano. No distraigas ahí a quien esté a tu lado. Habla con el Señor. ¿Te has avergonzado del Evangelio? Hermano, el poder de Dios es suficiente para perdonarte y salvarte. Hay uno que experimentó la vergüenza para que hoy pueda ser quitada de ti esa vergüenza. Aférrate a Cristo, descansa en Él. ¿En cuál de estas razones necesitas aferrarte para no avergonzarte del Evangelio? ¿En que es el poder de Dios? ¿En que ya eres declarado justo delante de Dios por la obra de Cristo? ¿En que es por fe de principio a fin y no por obras para que nadie se gloríe? Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, de las diversas ocasiones en que nos hemos avergonzado del Evangelio y con ello avergonzarnos de ti. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Clamamos a ti, Señor, que eres poderoso para salvarnos. Señor, y bendice la iglesia, bendícenos, Señor. Afírmanos y afiánzanos, Señor, en la verdad del Evangelio, que es el poder de Dios para salvar a todo el que cree en el Hijo de Dios, a todo aquel que pone su confianza en Él y solo en Él. Afírmanos, Señor, al recordarnos, Señor, que el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se da por fe y para fe, y que esta sea nuestra justicia y nuestra seguridad. Cristo, su justicia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora somos vistos como justos delante de ti. Y así, Señor, podemos estar disfrutando de ti. Que bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor. Ahí, hermano, medita en tu Señor, en tu Salvador, en Jesús.